Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este tercer video en el marco del módulo 2 del taller de educación ambiental integral Educar para Transformar. El módulo 2 en donde hablamos sobre las características del ambiente fueguino. En esta oportunidad vamos a estar conversando un poco sobre lo que es la biodiversidad. Como una pequeña definición, decimos que la biodiversidad es la variedad de seres vivos, animales, plantas, hongos, microorganismos, etcétera, que existen en el planeta, ¿sí? Y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que los rodea. ¿Bien? Esta diversidad de vida es el resultado de millones de años de evolución, ¿sí? Los ecosistemas van evolucionando, se van adaptando a las condiciones de su entorno, y en función de esta adaptación, se van transformando, y aquellos que no pueden adaptarse terminan por desaparecer, y aquellos que se adaptan bien terminan por crecer y desarrollarse. Esto es un poco como la evolución de la biodiversidad, ¿sí? La diversidad biológica sustenta la gran mayoría de las actividades humanas, ¿sí? Y provee gran variedad de bienes y servicios ambientales, ¿sí? Entonces, es de alguna manera, siempre hablamos como de esferas ambientales, y la hidrosfera, la geósfera, la atmósfera, perdón, y la biosfera, ¿sí? También forma parte de esas, es una de esas esferas ambientales que conforman el ambiente en sí, y es clave, es importantísima para el desarrollo de lo que sería, entre comillas, la antropósfera o las sociedades, o los seres humanos, porque justamente en la biosfera se sustentan la gran mayoría de las actividades humanas. La biosfera nos provee de recursos, ¿sí? Y nos provee además de otros servicios ambientales, ya sea desde lo recreativo, meramente recreativo, si se quiere, como un lago, una laguna, un río que nosotros utilizamos como fin turístico, recreativo, hasta los servicios que pueden ofrecer los humedales como reguladores de crecidas de ríos, ¿sí? Para evitar inundaciones, y aportantes de agua en momentos de sequía, ¿sí? Entre los bienes, además, entre los bienes biológicos encontramos medicamentos, alimentos, materias primas, agua, ¿sí? Y otros de los servicios, por ejemplo, que podemos nombrar, ¿sí? Es la regulación del clima, ¿sí? La fijación de dióxido de carbono, la descomposición de residuos biodegradables. Entonces, para que se entienda, es una esfera ambiental, es una parte del ambiente que es fundamental, es clave para el desarrollo de los seres humanos. Bien. Dentro de las especies que integran la biodiversidad tenemos a las especies nativas, ¿sí? Una especie nativa o autóctona es aquella que se encuentra naturalmente en su área de origen, ¿sí? Esto significa que la especie es originaria del lugar y se ha desarrollado a lo largo del tiempo sin la influencia directa de los seres humanos. Localmente podemos nombrar a la lenga, al guanaco, al ñire, al zorro colorado, ¿sí? Cada una de estas especies interactúa con el medio y con el resto de las especies como resultado de un proceso adaptativo, como hablábamos hoy más temprano, ¿sí? Que requirió miles de años. ¿Bien? Esto tiene que ver con la evolución de los ecosistemas, ¿sí? Cómo se adapta cada integrante de ese ecosistema a su entorno. Eso determina su evolución o con contrapartida su desaparición, ¿sí? El ser humano les da valor a estas especies nativas desde el punto de vista cultural, emocional y también económico, ¿sí? Como contrapartida, como contraparte, como contrapunto, tenemos a las especies exóticas. Una especie exótica es toda especie de animal, planta, hongo o microorganismo que es trasladada a un nuevo sitio, fuera de su área natural de distribución, por el ser humano. El traslado puede ser intencional,
con alguna intención ornamental, económica, etc., o accidental, ¿sí? Vamos a citar dos ejemplos muy rápidamente. El castor es un traslado de una especie exótica de manera intencional con un fin económico, y las hormigas, por ejemplo, que por el medio en el que estamos no se adaptan claramente, pero que por ahí algunos de nosotros que hemos ido al norte, en algunos momentos hemos encontrado dentro de nuestras casas, por ejemplo, alguna pequeña somera invasión de hormigas porque las trasladamos accidentalmente en el equipaje, por ejemplo, que traemos del norte cuando viajamos sobre todo por tierra, ¿sí? Son dos ejemplos de traslados de especies exóticas de manera intencional y de manera accidental, respectivamente. Entre los principales efectos, ¿sí?, de las especies exóticas, puede ocurrir competencia, ¿sí? Estas especies pueden generar competencia con las especies autóctonas por los recursos, derivando la disminución de las poblaciones de especies nativas, ¿sí? Por ejemplo, la introducción de enfermedades también puede ser una consecuencia para las cuales las especies nativas no tienen sistemas de defensa desarrollados, entre otras consecuencias, ¿sí? Otra de las consecuencias, además de la competencia por los recursos, puede ser directamente la destrucción de algún recurso, ¿sí?, que no tenga la capacidad adaptativa necesaria para afrontar esa nueva especie que digamos, invade su ecosistema. Podemos hablar del caso concreto de la lenga y sobre todo de las especies nativas de árboles locales contra el castor, ¿sí? Las especies no tienen esa capacidad de crecimiento, son especies que crecen muy lento por el tipo de especie, por cómo se fueron adaptando, cómo fueron evolucionando en su entorno, ¿sí? Un entorno frío bastante hostil, con un suelo bastante pobre. Entonces su crecimiento es lento y el desarrollo del castor y el consumo de estas especies por parte del castor es muchísimo más rápido, tiene una tasa de consumo mucho más alta que la de crecimiento. Entonces termina siendo que el ecosistema no se va a poder o no se adapta a la velocidad de consumo del castor, por lo tanto corre serio riesgo de desaparecer, ¿sí? Bueno, para mencionar otros ejemplos de especies exóticas, además del castor, tenemos el diente de león, ¿sí? El conejo de Castilla común, lo vamos a poder ver en la Pataya, ¿sí?, en el Parque Nacional Tierra del Fuego, o el pino, ¿sí? La particularidad del pino, que podemos verlo en el centro de nuestra ciudad, ¿sí?, por ejemplo en la Plaza Almirante Brown, en Río Grande, lo podemos ver en algunas estancias. Es una especie que, si bien se adapta al clima y crece, no invade, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco esa diferenciación entre especie exótica y especie exótica invasora, ¿sí? No vamos a encontrar grandes bosques de pino producto de un crecimiento descontrolado en Tierra del Fuego, ¿sí? Podemos plantar pino, podemos hacer que se desarrolle un pino en un cierto sector, pero eso no quiere decir que el pino se vaya a trasladar ni vaya a derivar en un bosque de pinos fuera de control, ¿sí? Cuando una especie exótica, hablando un poco de este tema, ¿no?, comienza a aumentar su población sin control, ya que que encuentra en el nuevo ambiente los recursos disponibles para su preservación y no logra ser controlada de manera natural por el resto del ecosistema, ¿sí?, se convierte en una especie exótica invasora, ¿sí? Cuando hablamos de esto, las especies exóticas tienen dos formas de desarrollarse cuando encuentran un ambiente propicio. Perdón, no las especies, sino el ecosistema como tal, tiene cierta capacidad de adaptación a estos cambios, ¿sí? Si lo hablaríamos desde el punto de vista de la toxicología, sería homeostasis, ¿sí?, la capacidad de un organismo vivo de adaptarse a un cambio, ¿sí?, sobrevivir a ese cambio, ¿sí? En el caso de los ecosistemas es algo similar. Cada vez que hay un cambio, ¿sí?, el ecosistema tiene cierta capacidad de resiliencia, de adaptabilidad,
que lo hace sobrevivir, ¿sí?, a esos cambios. Una especie exótica, la introducción de una especie exótica es un cambio importante dentro de un ecosistema, y ese ecosistema puede adaptarse y volver a nivelarse en otro nivel de estabilidad, ¿sí?, o puede no adaptarse, ¿sí?, y colapsar. ¿Bien? Tiene algunos mecanismos de regulación, por ejemplo, vamos a citar el caso del pino que hablamos recién. Por alguna razón el pino no invade, ya sea porque no tiene especies que lleven su semilla mucho más allá de donde crece originalmente, porque el suelo no es muy agradable y no permite que las semillas del pino crezcan naturalmente, sino que hay que darle bastante cuidado, y eso lo hace solamente el ser humano, ¿sí? Naturalmente no se podría dar, porque no hay buenas condiciones de humedad y de irrigación. O sea, pueden ser varias condiciones del propio ecosistema que no permiten que el pino se convierta de especie exótica a especie exótica invasora. El caso contrario claramente es el del castor, en donde el castor tiene condiciones muy propicias para su desarrollo, ¿sí? Las condiciones climáticas, las condiciones hidrológicas, las condiciones de la biodiversidad circundante hacen que sea un paraíso para el castor, ¿sí?, y este se pueda desarrollar sin ningún tipo de problemas. Pero no hay una contraparte, no hay un contrapeso de control poblacional para el castor, ¿sí? No tenemos ni osos ni lobos, ¿sí?, que serían sus depredadores naturales. Entonces, tiene todo lo bueno de un ecosistema, pero no tiene el contrapeso del control para que el ecosistema pueda equilibrarse, ¿sí? Entonces, hasta el día de hoy, el ecosistema nuestro no puede adaptarse, ¿sí?, naturalmente a la aparición de esta especie exótica, y en este caso, especie exótica invasora, ¿sí?, porque justamente no existe ese contrapeso del ecosistema para que éste se pueda adaptar y controlar el desarrollo y el crecimiento de esa especie exótica. Bien, otra invasora exótica, ¿sí?, es el diente de león, ¿sí?, que estamos teniendo muchos problemas, sobre todo en el norte de nuestra provincia. Y apareció otra también en los últimos años, que en realidad se empezó a hablar en los últimos años por muchos problemas de ataques a animales, al ganado, ¿sí?, al ganado, sobre todo el ganado ovino, a las ovejas, que son los perros asilvestrados, ¿sí?, o los conocidos como cimarrones, ¿sí? Los perros asilvestrados son consecuencia. El perro como tal es una especie exótica, ¿sí?, una especie exótica que nosotros domesticamos y criamos. Si esa crianza es irresponsable, ¿sí?, y nosotros abandonamos a estos animales, es una especie biológica que va a tratar de adaptarse al medio que lo rodea, ¿sí? Y la consecuencia de eso es que se han creado manadas de perros que han encontrado recursos para subsistir, y a esta altura de la problemática ya hay perros que han nacido en condiciones silvestres, ¿sí? No han tenido ninguna intervención ni interacción con seres humanos, entonces ya son directamente perros asilvestrados, ¿sí? Estas son unas especies exóticas claramente invasoras, porque no tienen tampoco ningún tipo de control poblacional y ejercen presión sobre los ecosistemas, ¿sí?, generando, además de problemas ambientales, porque sus heces también son bastante contaminantes y agresivas, cazan especies nativas, pero además generan otro problema, que es un problema económico, porque cazan también especies que son exóticas, como las ovejas, ¿sí?, por ejemplo, pero que el ser humano usa para su desarrollo económico. Bien. La fauna silvestre, ¿sí?, vamos a hablar un poquito de este tema, es aquella que se encuentra de manera libre en el ambiente, ¿sí?, natural o artificial, ¿bien? De manera independiente al ser humano. En esto es lo que hablamos un poquito de los perros asilvestrados. Pueden ser especies exóticas o nativas, y también domésticas que se han vuelto al ambiente natural, justamente como el caso
anterior. Al contrario de las especies silvestres, las especies domésticas o cultivadas son aquellas en cuyo proceso de evolución han influenciado a los seres humanos para satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? Ya sea de, por ejemplo, compañía, en el caso de los animales domésticos que son justamente solamente para compañía, para trabajo o para alimento, ¿sí? Algunos ejemplos de estas especies domesticadas son el perro, el gato, ¿sí? Justamente la vaca, la oveja con fines económicos y de alimentación, y el trigo y el maíz también con fines económicos y de alimentación. Poseer entonces un animal doméstico implica la responsabilidad de cuidarlo, ¿sí? Implica la responsabilidad de alimentarlo, de mantenerlo dentro de los parámetros que se deben cumplir para el bienestar de ese animal. También para el cuidado ambiental y para la armonía en la convivencia social, ¿sí? Este mensaje es importante, que no solo lo repliquemos, sino que lo apliquemos, ¿bien? La tenencia responsable, y hoy en esta situación siempre es algo clave, ¿sí? Cuando uno adopta y tiene animales domésticos, pero en este momento es importantísimo replicar y sostener y aplicar esa conducta, porque pasó de ser un problema meramente urbano y social a ser un problema ya más grande y que afecta también al ecosistema rural. ¿Bien? Los perros asilvestrados son un caso, como les decíamos, de especie exótica, ¿sí? Que se cataloga como fauna silvestre. Llega la fecha, existen perros que han nacido, como les comentaba, y se han criado de manera directamente silvestre sin ningún tipo de intervención humana. Entre los problemas que contabilizamos en este sentido, que son socioambientales, ¿sí? Podemos encontrar los ataques al ganado, a especies nativas, ¿sí? Las enfermedades que portan y transmiten, el peligro que reviste el ataque a personas, ¿sí? Y sin mencionar que al ser una especie invasora, sin depredador, genera un desequilibrio ecológico notable, ¿sí? Una especie se considera, vamos a hablar un poquito de especies extintas o en peligro de extinción. ¿Sí? Una especie se dice que se considera extinta cuando no hay ninguna duda de que el último individuo existente ha muerto. En línea con esto, las especies en peligro de extinción son aquellas que se enfrentan a un riesgo de extinción muy alto en la vida silvestre. Entre las más importantes, por las cuales se lleva a una especie al peligro de extinción, entre las razones, más importantes, ¿sí? Se encuentran el cambio de uso de suelo, la expansión de la frontera agropecuaria y urbana, la desforestación, la degradación del hábitat, ¿sí? Mediante incendios, mediante introducción de especies exóticas invasoras, etc., la caza y la contaminación. Son algunas de las razones que ponen en peligro a especies nativas, ¿sí? Y las ponen en peligro de extinción. Bien, bueno, con esto cerramos el video número 3. Se hizo realmente un poco largo, pero nos vemos entonces, como siempre, les recomiendo la lectura del material, ¿sí? Complementario, la realización de las actividades. Ya tuvimos el primer encuentro, y nos vemos en el video que viene, ¿sí? Donde vamos a hablar, va a ser el último, donde vamos a hablar un poquito de producción y ambiente.